Buenos días, jóvenes, personas que observan estas historias de mi pasado, de mi niñez. Hoy les voy a hablar acerca de los negocios que yo tuve en la niñez, que fueron unos negocios que yo comencé porque, me gustaba el negocio. Cuando estaba muy pequeño, mi mamá siempre ha tenido el vicio o la costumbre de apuntar la bolita. Y yo estaba siempre al mediodía ahí. Cuando estaba al mediodía, llegaba una señora que se llamaba Cecilia. ¿Por qué digo yo? Porque más o menos cuando en ese año yo podía tener 10 años, 11 años. Ya la señora Cecilia tenía como 60 años. Bueno, la señora Cecilia llegaba todos los mediodías vendiendo maní cubano, que era el que había el maní más delicioso del mundo, ni punto de comparación con el de hoy en día. Llegaba vendiendo galletas wafer, llegaba vendiendo maní suelto y llegaba apuntando la bolita. Y también vendía cigarrillos. Entonces ella llegaba todos los mediodías y mi mamá la apuntaba a eso. Yo veía que mi papá llegaba porque a veces mi papá cuando trabajaba en la noche él estaba despierto a esa hora y compraba un maní cubano y le daba a mi mamá un maní cubano. Comía él. A mí me regalaban unas galletas wafer, que son ahora las que llaman bridge, esas. Y yo veía de que ella vendía todo eso y dije, voy a vender negocio. Entonces le dije a mi mamá que yo quería poner un negocio de vender cigarrillos. Mi mamá me dijo, ok, ponlo. Ya mi mamá vendía helados. Mi papá le trajo unos moldes de aluminio. Ella hacía los helados, vendía. Yo puse mi negocio, se venden cigarrillos. Le avisé a las personas que fumaban, como el señor Manuel Benítez Mañez, Alfonso Molina, Kiko Molina, que creo que eran los que estaban en esa época. Entonces yo comencé a vender. Primero me trajeron 2 paquetes de Marlboro y comencé a vender. Guardaba la plata en unas bolsitas de boli. Entonces ahí guardaba. Me iba bien! Cigarrillos. Bueno, bien. Yo no sé a quién le compraba yo los cartones, porque creo que era un muchacho que llegaba en una bicicleta y traía los cartones. ¿Cómo me hice yo con ese contacto? No recuerdo porque en esa época era difícil. De pronto por boca. Le pedí un cartón y con el cartón me fue bien. Eso fue como para octubre, noviembre, creo yo. ¿Por qué? Calculo yo. Porque lo que fue diciembre y enero, en enero comenzaron los precarnavales y por mi casa hacían una fiesta que se llamaba, una verbena que se llamaba A Pleno Sol. Yo me iba para allá con mi cartón de cigarrillos a vender cigarrillos. ¿Dónde me coloco? ¿Dónde me coloco? ¿Al lado de la fritanga? No. ¿Al lado de esto? No. Voy a colocarme al lado del que vende cerveza. Era un señor que estaba vendiendo cerveza, yo estaba pequeño y le dije, ¿me da permiso para colocarme acá para vender cigarrillos? Claro que sí, cómo no. Llegué y me senté. Cigarrillos, ¿qué vende cigarrillos? Dame una ahí, dame una ahí, dame dos, dame tres, dame uno, dame dos. Primer domingo, segundo domingo fui nuevamente. Ahí llegaba, ahí tenía ya más o menos como la mitad del cartón, se me vendió todo. Hablé con el muchacho para que me trajera otro cartón, me trajo otro cartón. Ya yo me iba con el cartón allá. Vendía en mi casa, pero los domingos me iba para Pleno Sol a vender. Epa, y me iba muy bien. Me sentaba yo ahí, en una piedra, iba yo en mocho con una camisa y un sombrero de carnaval. Ahí yo veía que mis hermanos llegaban a rumbear, entraban y todo lo demás, y yo ahí. Pero yo veía que al señor de la cerveza le iba bien y vendía bastante. Entonces le dije yo a Iván, allá el señor donde yo vende los cigarros y el man vende cerveza. Dile a tu papá que te dé plata, yo tengo plata guardada y compramos pacas de cerveza y las vendemos, nos buscamos un tanque. Claro que sí. Nos buscamos el tanque, nos prestaron un tanque, no sé quién,
Iván compró 3 pacas que vienen siendo 72. Y yo también compré 3 pacas. Y las echamos ahí. Malos cigarrillos. Cerveza, cerveza. Oye, a nosotros nadie nos prestaba atención. Entonces yo ahí, ¿cómo hago yo para llamar la atención? Yo siempre he buscado la manera en mi negocio de llamar la atención. Publicidad. Cogí un palo largo porque nosotros vivíamos cerca del arroyo y dije, voy a ir allá. Fui allá, le dije, espérame aquí. Fui allá, busqué un palo largo, seco. Le coloqué un trapo rojo en la punta y le coloqué un letrero. Hay cerveza. Y lo levantábamos. Al ron de la música, uno lo movía rápido o lento. ¿Qué hacía eso? Usted al ver que algo se está moviendo ahí un palo, voy a llegar allá para ver qué es lo que hay. Y nosotros éramos dos pelados que vendíamos cerveza y cigarrillo. Nosotros, menores de edad, vendiendo cerveza y cigarrillo. Y entonces nos comenzó a ir bien. Primer domingo, segundo domingo, tercer domingo, mucho dinero, cuarto domingo, dinero. Cuando fuimos a sacar cuentas, jóvenes, las cuentas no nos daban. Problemas con el socio Iván Palacio, que siempre, como dice Poncho Zuleta con Emilianito, aprendió a contar pero nunca a dividir. Entonces, era más plata para él que para mí. Y dije, no, pero si no podemos ser. Entonces se acabó ese negocio. Vamos a buscar otra cosa. Entonces yo me dediqué a lavar carros. Me dediqué a lavar carros y en las viernes, sábado y domingo en las noches, jueves, algo así, me iba con Iván a vender perros calientes. O sea, tenía 2 trabajos. Entonces yo lavaba los carros de Yamil, el novio de Mireya Delgado, Mañé, Kiko Molina, Alfonso Molina y el señor Sanabria. Yamil llegaba a las 5 de la mañana o 5:30 de la mañana porque él era taxista nocturno. Él trabajaba de noche. Entonces él me tocaba. Mi mamá me despertaba o me tocaba la ventana donde yo dormía. Yo llegaba a lavarle el carro. Me pagaban. Pin, 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 3 pesos. 3 pesos. 300 pesos. No sé cuánto me pagaban a mí. Después a las 6 llegaba Mañez. Hasta las 6:30. Después de lavar el carro a las 6:30 llevaba a Kiko Molina de 6:30 a 7. Y como a las 7 llegaba Alfonso Molina. Ese era lo que yo hacía todos los días. Y a las 7 me iba para la casa del señor Sanabria que quedaba frente a la casa de la señora Sixa de la Osa. Ahí, ese fue el itinerario. Ahí yo comencé a acumular dinero. Me pagaban de 3 pesos. 4, 5, 100, 7, 8, 9, 10. O 300 pesos. Yo creo que tenía que ser 300 pesos porque 300 no, como 300 pesos. Y lavaba yo los carros. Y comencé a guardar ese dinero. Guardar el dinero todos los días porque eran 300, 600, 900, 1.500, 1.500. 1.500 pesos diarios. 1.500 pesos diarios. Ahí iba guardando ahí dinero. 1.500 pesos diarios. Y en los jueves, viernes, sábado y domingo me iba con Julián a colaborarle. Iván Palacio y Julián y yo. Yo primero llegué, la primera vez que yo llegué allá, estaba Iván picando cerveza y hirviendo la salchicha. Estaba Julián ahí trabajando. Después yo comencé, me pusieron de socio a hervir las salchichas. Yo hervía las salchichas, la picaba en la puntica, la hervía y la colocaba en el perro caliente. Después ya con la experiencia comencé yo a picar cebolla, picar cebolla, rayaba el queso, picaba cebolla, rayaba el queso. Entonces ya Julián solamente se sentaba ya a recibir el dinero. Iván y yo éramos los que hacíamos los perros calientes y las hamburguesas. Yo no hacía hamburguesas, hacía solamente perros calientes. Ya tenía experiencia y todo. Y los domingos íbamos a
buscar otra forma de hacer dinero. Bueno, ¿qué sucedió? Sucedió que Yamil terminó con Mireya, no menos. Iván se fue para Venezuela. Kiko Molina se fue para Venezuela. Alfonso se fue de por ahí. O sea, nada más me quedó Mañe y el señor Sanabria. Ya eran 600 pesos diarios. Esto me lo ganaba yo. 500. 500 hoy en día me ganaba yo 600 pesos diarios por lavar carro. Eso es más o menos lo que yo estoy sacando las cuentas acá. Entonces, una muchacha que no voy a decir el nombre me dijo, Richard, me han dicho tú que tienes dinero guardado. Sí, claro, yo lo había dicho a una muchacha de la cual yo estaba enamorado, que mire, yo tengo tanto dinero y vamos a hacer novios y tal, que no sé qué, pero metiéndome a comprar amor. Ella como que le comentó a la muchacha, a la joven, pero que estaba jovencita, mira que mi esposo está necesitando plata, dinero, para ver si tú se lo prestas. Yo le comenté a mi mamá, mire mami, fulanita me está diciendo que le preste dinero. ¿Cuánto tienes tú? Yo en ese tiempo, jóvenes, yo en ese tiempo tenía ahorrado como 50.000, 52.000 pesos, algo así. Que en el cambio viene siendo casi 6 millones de pesos. En esta época, en aquella época, porque yo, mire, yo, la plata que yo trabajé, porque antes de trabajar de eso, yo trabajé con el señor Ramón García, que yo iba a las bodegas del IDEMA, que viene siendo ahora por donde está el puente del Bolívar, ahí donde están los balcones de San José, ahí iba yo a empacar azúcar. Ahí yo empacaba azúcar. Dependiendo de las bolsas que yo hacía, a mí me pagaban. Dependiendo de la bolsa que yo hacía, a mí me pagaban. Y ese dinero yo lo guardaba. O sea, yo comencé a guardar dinero. La cuestión de los cigarrillos, la cuestión de la cerveza, la cuestión de los carros, la cuestión de los perros calientes. Entonces, cuando ya tenía más o menos cierto dinero, 50, 60.000 pesos, me dijeron que se los prestara. Yo estaba enamorado de una sobrina de ella y entonces, mejor dicho, llegó el marido, hazme el favor, hazme el favor, hazme el favor. Para no alargarle el cuento, le presté yo los 60.000 pesos, que viene siendo casi 6 millones de pesos hoy en día. Para no alargarles el cuento, jóvenes, yo le presté y me dijeron, mira, que esa plata yo la he trabajado mucho, guarda, ves que me lo vaya. Sí, yo te la devuelvo, no te preocupes, Richard, no te preocupes de eso. El señor era taxista. Hombre, le presté yo ese dinero y no me lo pagaron. Con el cuento de que no tenemos, de que sí, de que no. Se mudaron para la Magdalena y hasta ahí llegué yo. Mal negocio. Se me fue el capital. A partir de ahí, mire, jóvenes, quedé yo como que, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago yo? Nada. Se me ocurrió tener que comenzar, entonces comencé a estudiar. Tuve que comenzar a estudiar. ¿Por qué? Porque, ¿qué más podía hacer yo? Porque yo siempre he tenido como el alma de negociante. Ese ha sido lo que soy yo, negociante. En el colegio, la profesora Edith, yo me recuerdo a la profesora Edith, estaban dos Edith, Edith Barrios, la otra Edith, y estaba la profesora Barandica, que más adelante le echaré esa historia con mi hermano. Bueno, en el colegio a nosotros nos colocaban a vender cocaditas, cocadas de leche empolvaditas, que eran unas redonditas así que de arequipe, y unas de guayaba.
A mí me ponían a vender las polvorosas esas, yo las vendía, eran 12. Vendía. Yo le devolvía el dinero a la profesora. Yo le vendí esta, vendí esta, vendí esta. Bueno, coge tú 6 y 6, nos poníamos a vender. Yo no sé de quién era ese negocio, pero a nosotros los profesores de primaria nos utilizaban para vender eso. Me pusieron a vender unas cocaditas de guayaba, llenitas de azúcar. Como yo siempre he sido traste para caminar, yo no sé qué será. Entonces yo iba caminando, vea, me tropecé yo y cayeron esas cocaditas en la arena del colegio La 53 para varones, que estaba ubicado en la 11 entre la 30 y 31, al lado de lo que es la planta de la Unión. Entonces, ahí se me cayeron las cocadas. ¿Qué hice yo? Tan inteligente yo. Comencé a sacudirla, pero no se le quitaba la arena porque la arena se había incrustado en el dulce de papaya. Fui a los lavamanos del colegio, abrí la pluma, me coloqué las cocaditas en la mano y comencé a limpiarlas. Oiga, esas cocaditas se me desaparecieron, se me desintegraron, se evaporizaron. ¿Y ahora qué hago yo? Preocupado. ¿Y ahora qué hago yo? Lo único que se me ocurrió fue decirle a la profesora, que no recuerdo cuál era, de la CEDIT, las vendí todas atrofiadas. Pero mañana, ¿y por qué hiciste eso? Me decían Richard. Yo no tenía ni Richard ni Jorge porque mi papá con esos nombres. ¿Me pagas esa cocadita? Yo la fié, yo mañana le traigo el dinero. A mi corta edad estaba yo como en cuarto, quinto de primaria. Llegué a mi casa y le comenté, mire mami, me pasó esto, que mire que yo estaba vendiendo las cocadas se me cayeron, se me llenaron de azúcar, de arena, perdón, la lavé y todo eso. ¿Cuánto ven? Tanto. Bueno, aquí está. Ella como tenía las latas esas llenas de menudo y mi papá estaba produciendo dinero a cántaros. Ella cogió, me dio a mí. Al día siguiente yo le devolví el dinero a la profesora y hasta ahí. Más nunca me pusieron a vender. ¿Por qué? Porque yo di fiado. Yo creo que eso fue lo mejor que me pudo a mí haber pasado. Después de ese negocio, jóvenes, quedé yo sin dinero. Pero le voy a decir también por qué yo acumulaba dinero. Porque en esa época, cuando la cuestión de los perros calientes, la cuestión de la lavada de los carros, yo me iba con Iván Palacio a recoger lata para vender lata reciclada. Descalzos andábamos nosotros. Nos metíamos desde la 40 con la 14, donde estaba la desembocadura del arroyo de la Victoria, que es el jardín botánico, caminando por el agua, porque nosotros caminábamos por el agua, no, caminábamos y cada uno iba con un saco. Y lata que veíamos, lata que veíamos. ¿Qué recogíamos en esa época? Lo que más se recogía en esa época era potes de avena, Quaker o Quaker, potes de avena y potes de leche clean. Potes de avena, potes de leche clean y potes de calcetose, una bebida chocolatada que tenía vitamina. Eso lo cogíamos. Íbamos de ahí caminando, tan. Cruzábamos el puente, nos metíamos por debajo del puente que está en la 13C con 40B. Ahí tenemos que caminar, comíamos descalzo, despacito porque todo eso era baboso. Salíamos, pasábamos, pasamos por donde lo que está ahora es el CAI del Botánico y es donde practican unos grupos de danza ahí. Seguíamos, ahí era llanito. Cuando ya nos vamos acercando al puente, el puente que está por allá antes de llegar al paso de la Florida, ahí sí era hondo, ahí no tenemos que salir porque ya no estaban los Huawei y bordeábamos y seguimos caminando hasta el paso. Después de que habíamos recogido todo ese pote todo ese pocotón de lata, nos íbamos para ahí al parque Mirador, que era un parque abandonado, y le metíamos piedras a esos potes y los machucábamos. Cuando lo machucábamos eso tenía más peso y esa lata la íbamos a vender a un punto de reciclaje que todavía existe,
que todavía existe, que está después de la Olímpica de la 36B con la 14. Ahí vendíamos eso, partíamos mitad de mitad. Todo ese dinero que yo acumulé durante años, porque eso fue más o menos como desde el año 81 hasta el año 84, que fue cuando me dijeron que les hiciera el favor. Ahí era donde yo acumulado. Y como yo no gastaba porque yo no tenía novia, yo tenía esa plata guardada porque a mí me decían Fanta Durazno. ¿Por qué? Porque yo no gastaba dinero. Yo no, yo este dinero lo tenía guardado. ¿Y para qué lo guardaba yo? Yo no sé para qué lo guardaba. Llegó una muchacha que era más viva, me dijo, préstame los 60.000 pesos, al cambio 6 millones de pesos. Adiós luz, que te guarde el cielo. Richard, Jorge, como me llame yo, perdí. Entonces ahí yo quedé sin nada. Entonces esas son experiencias que uno adquirió, que yo adquirí en la vida. ¿Cuáles son las experiencias que si tú tienes el dinero guardado tienes que ponerlo a producir? Porque el dinero guardado no produce, se empobrece o se devalúa. Uno tiene que estar produciendo dinero, prestando. Aunque en esta época es difícil prestar dinero por problemas de seguridad que existen en Colombia. Entonces, es eso. Rico más Pato, la película que yo me veía, los muñequitos que daban en televisión, él en uno de los tantos capítulos le dice a Hugo, Paco y Luis, que eran los sobrinos del pato Donald, no sé quién sería el papá de ellos, ellos tenían dinero y lo guardaban en una alcancía. Y él les dijo, ese dinero ahí no sirve, porque ese dinero ahí se devalúa. El dinero vale cuando tú lo pones a que circule como está circulando el agua. Al dinero circular, ese dinero te va produciendo que son los intereses y ese es el interés el que tú vas ganando. Porque nada gano yo con guardar 12 millones de pesos debajo del colchón de la cama si no lo pongo a producir. Lo que yo estoy haciendo ahora, que tengo dinero, me lo autopresto. Digo yo me presté 1 millón de pesos, tengo que dar 100.000 pesos de interés. O sea, yo deposito 100 pesos de interés a esa cuenta que yo tengo guardada ahí. Me voy a autoprestar, pero no lo saco, lo dejo ahí, 500 pesos y listo. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. O sea, yo mismo estoy como concientizándome o engañándome, no sé qué estoy haciendo yo para producir dinero. Entonces, esos fueron los negocios que tuve yo, Jorge de la Hoz, en mi niñez. Hasta ahora no recuerdo qué otro negocio puse yo. No tuve más negocios. Solamente eso. Más nada. Después comencé a trabajar ayudando con las tareas, con los refuerzos, pero no, eso no lo pagaban. Me decían, te pagamos después, te pagamos ahora, porque yo siempre he sido aventajado con la cuestión del inglés, pero no. Entonces, hasta ahí. Un placer haberles compartido mis vivencias desde mis comienzos como negociante e inversionista de mi vida. Gracias.